A continuación, los invitamos a escuchar el programa Sai Baba Rosario, donde compartiremos vida, obra y mensaje de Sai Baba, con lecturas, música, invitados, testimonios y comentarios. Dice Sai Baba: yo he venido a encender la lámpara del amor en vuestros corazones, para que ella brille día a día con más esplendor. No he venido en beneficio de ninguna religión exclusiva. No he venido en ninguna misión de publicidad para cualquier sector, credo o causa, ni he venido a reunir seguidores para doctrina alguna. No tengo planes para atraer discípulos o devotos hacia mi rebaño o hacia algún otro rebaño. He venido a hablarles sobre esta fe unitaria universal, este principio espiritual, este camino de amor, esta virtud de amor, este deber de amor, esta obligación de amar. Muy buenas noches, estamos en el programa número 537 de Sai Baba Rosario. Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos un mail a saibabarosario@gmail.com. Nuestro sitio web, donde están todos nuestros programas radiales, es www.saibabarosario.org. Ustedes verán que a los programas los tenemos organizados por año. Dentro de cada año ustedes verán el número del programa, la fecha del mismo y una breve reseña para que sepan cuál fue la temática tratada en cada uno de ellos. Haciendo clic accederán al programa de su elección. También tenemos un listado de testimoniantes organizados por orden alfabético. Al lado de cada apellido y nombre figura el programa en el cual participó cada uno de ellos. Son casi 300 los testimoniantes distintos que ya tenemos. En el programa de hoy vamos a poner un relato de experiencias de Venkatesh Iyer, quien fue un estudiante universitario de Sai Baba, nació en India, estuvo en Argentina por razones laborales y compartió en el centro Sai Baba de Uriarte, el 1 de agosto de este año 2019, un muy interesante relato de experiencias. Ese será el contenido del programa del día de hoy. Om Shri Sai Ram. It's a humble privilege of mine to be part of this small group, a very beautiful group which makes me feel welcome whenever I come to this part of the world. Es mi humilde privilegio estar aquí presente con este hermoso grupo en este lugar del mundo. This is the second time I've been able to come and meet all of you in the last 6 months. I was here in the month of December also. Es la segunda vez que tiene la oportunidad de estar aquí. Ha estado aquí también en el mes de diciembre. While I am based in India, I get the opportunity to come to South America every 3 or 4 months. Mientras él vive en India, tiene la oportunidad de venir 3 o 4 veces en el año a América del Sur. I work in a pharmaceutical company selling medicines. Trabaja para una empresa que vende medicinas.
So I'm responsible for South and Central America region for our company, except Brazil and Mexico. Es responsable de todos los negocios en América Central, exceptuando Brasil y México. So as a result, I get a chance to go visit a lot of countries in this region, and with Swami's grace, I'm able to get an opportunity to meet so many Sai family members in so many countries in this region. Por esa razón tiene la oportunidad de conocer a tanta gente. So with zero knowledge of Spanish, many people ask, how do you manage to come to so many countries where you don't know anything or anybody, just you decide to go to a country, how do you manage? Maneja cero español, pero y toda la gente le pregunta cómo hace para manejarse en estas regiones. So I explained to my boss who asked me this question. I told him that, you know what, I have a huge family in that region who you don't know, and that the moment I enter a country in that region, I know that there's a huge family waiting to welcome me because it's Swami's family. Cuando su jefe le pregunta cómo hace para encontrarse con toda esa gente, él le responde, es que tengo una gran familia de Swami en todos estos lugares. And this is genuinely not because I'm telling this to you, but I genuinely feel that, and many of my partners in all these countries, when they come to know about Swami, always the conversation comes to Swami somehow or the other. So the moment I show Swami's photo to them, they say, oh, this is Sai Baba. Cuando viene a estas regiones, enseguida surge la conversación de Swami, y en cuanto muestra una foto de Swami, bueno, todo el mundo lo conoce. In fact, last time a very interesting thing happened when I was meeting a person who I don't know whether he would know Swami at all. So I was meeting him. Le sucedió algo con una persona que él consideraba que no conocía para nada a Swami. So when I opened my laptop, in that there was a small photo of Swami. Cuando abrió la computadora vio una pequeña foto de Swami. Cuando vio la foto, él dijo inmediatamente, eres un devoto o un hombre de Sai Baba. So I asked him, how do you know Sai Baba? Y le pregunté, ¿cómo conoces a Sai Baba? So he said that, you know what? This Sai Baba, anybody who believes in Sai Baba is a do-gooder. La persona le dijo que cualquiera que cree en Sai Baba es una persona que hace el bien. So though I have never been to India, I have seen so many people in Buenos Aires who go finding people to feed food. They go and search for people to give food. Esta persona nunca había ido a India, pero dice que sí conocía que en Buenos Aires mucha gente devota de Sai Baba iba a llevarle comida a las personas. So what makes these people so different that they have to go searching for people to give food? Él se preguntaba qué es lo que hacía que estas personas fueran tan diferentes que iban buscando a quienes necesitaban la comida. So this man who they believe must be somebody different than others that I know. Por esta razón, él pensaba que este ser, esta persona, este hombre tenía que ser alguien muy diferente de otros seres. So that's how Swami has entered the lives of so many people who don't even know him. Y es de esta manera que Swami ha entrado en la vida de muchas personas que ni siquiera lo conocen. And when I come and see especially this region, the South America region, and I meet devotees, I realize that probably the love that all of you have for Swami and also Swami has for you is so deep that you can't even describe it. Cuando él viene a Sudamérica se da cuenta de cuán profundo es el amor que los devotos tienen hacia Swami y que Swami les tiene o nos tiene a todos nosotros. And so many devotees I have met in satsangs in so many countries. Many of them have not even come out of their country, leave alone go to Parthi. Cuando va y visita o ve a muchos devotos, muchos de ellos nunca han salido de sus países, nunca han ido a India, ni menos decir a Puttaparthi. And the kind of faith all of you have without even seeing Swami, many of you not even seeing Swami, it's incredible.
Aun cuando no han visto a Swami, es increíble cómo creen en Swami. I like to narrate a small story which happened, a real-time story which happened a few years back in Peru. I've already told that once earlier also. Nos va a contar una historia que le ocurrió en Perú hace unos años. So I was in Lima a few years back and there was a small satsang like this going on. Estaba en Lima, en Perú, y iba a compartir un satsang más o menos como esto. At the end of that session, a old lady came and told me that, Sai Ram brother, can I hug you? Se le acercó una señora mayor y le preguntó si lo podía abrazar. Él estaba sorprendido y no le dijo nada. So she hugged me. And after that, a full line of people came, they stood and they started hugging me. Bueno, la señora lo abrazó y luego detrás de ella había una larga línea de personas esperando abrazarlo. So I was very embarrassed. Él se sentía muy incómodo. And afterwards I asked the lady, sister, why do you feel the need for hugging me? Why I am not anybody special? Dice que luego le preguntó a la señora, hermana, ¿por qué ha sentido esta necesidad de abrazarme? So she told me one sentence which really opened my eyes. Entonces me dijo una frase que realmente abrió mis ojos. So she told me, brother, you stayed in Puttaparthi and for 7 years, you breathed in the air that my God breathed out. Tú has vivido en Puttaparthi y has respirado el aire durante 7 años que mi Señor ha respirado. So she said the fact that you breathed in the air that my God exhaled makes you special. El hecho de que tú hayas respirado el aire que mi Señor exhalaba te hace a vos especial. So this is the kind of devotion I see in the devotees in South America. Esta es la clase de devoción que veo en los devotos en América del Sur. So we had the opportunity of studying in Swami's college, spending time with him, and he used to give a lot of time for us, as many of you would know who have come to Parthi. Él ha tenido la oportunidad de estudiar en la escuela y Swami compartía muchísimos momentos con ellos, con los estudiantes. So when we used to study there, we used to think, okay, we have done something special, our parents must have done something special, that's why Swami is blessing us. Considera de que sus padres debían haber hecho algo especial para que él tuviera la oportunidad también, ¿no? Para estudiar en esas escuelas. But now I realize more and more as days pass by that the experiences which Swami gave us that time was not for us, it was for sharing with others. El hecho de que Swami haya compartido tantos momentos con él ahora se da cuenta de que no era para compartirlos con ellos en persona, sino para que ellos luego lo compartieran con todos los demás. In fact, he has time and again told that it's not who he has been asked, he has many times in a discourse said, who is a Swami student? Muchas veces en sus discursos él nos decía, ¿quién es un estudiante de Swami? So he differentiated between Sai students and students who studied in Sai colleges. Él siempre hacía la diferencia entre estudiantes de Sai o estudiantes que estudiaban en la escuela de Sai. So there are so many students, 500 to 600 students who pass out of Swami's colleges in Puttaparthi, in Vrindavan, in Anantapur every year. Hay como 500 o 600 estudiantes que pasan por las escuelas en Vrindavan, Anantapur and Parthi. Y en Puttaparthi. But are they all Sai students? Pero son todos ellos estudiantes Sai. So Swami said, these are all students who pass out of Swami's colleges. Todos estos son estudiantes que atraviesan la escuela de Sai. The real Sai student is the one who follows Swami's teachings throughout their lives. El verdadero estudiante de Swami es el que sigue sus enseñanzas durante toda su vida. And that does not mean that you have to study in Swami's college in order to be a Swami student. Y eso significa que no es necesario ser un estudiante en la escuela de Swami para ser un verdadero estudiante o devoto de Swami. So there was a small incident which I would like to share with you.
Ahora va a compartir con nosotros un pequeño evento, incidente. So once a family, devotee family, decided that their daughter should get married to a Swami student. Un caso en que una familia devota de Swami quería que su hija se casara con un estudiante devoto de Swami. So they found a boy who had studied in Swami's college. Encontraron un muchacho que estudiaba en una escuela de Swami. And they fixed up the marriage and went to Swami for his blessings. Arreglaron el matrimonio y fueron a Swami para pedir su bendición. So Swami called them for interview, and they said, Swami, this boy is Swami's student, so we want our daughter to marry him. We need your blessings. Fueron a Swami durante la entrevista y le dijeron, bueno, encontramos a este estudiante Sai, queremos tu bendición, Swami, sí. So Swami blessed and said, Swami blessed the couple, and the marriage was performed. Swami bendijo a la pareja y se realizó la ceremonia. After 6 months, the couple divorced. Luego de 6 meses la pareja se separó, se divorció. So the parents of the girl went to Swami and said, Swami, you blessed the marriage, but it ended in a divorce. Fueron luego los padres a verlo a Swami y le dijeron, Swami, ¿has bendecido este matrimonio? Y a los 6 meses se divorciaron, se terminó. Swami's answer to the couple, to the parents, was a very, very deep lesson. La respuesta que Swami le dio a los padres tiene un significado muy profundo. So Swami told them that you came to me after fixing the marriage and telling me that we need your blessings. Ustedes vinieron a mí buscando la bendición y me dijeron que les diera la bendición. And Swami's nature is always to bless. Y la naturaleza de Swami es siempre dar la bendición. If you had told me that, Swami, can we marry our daughter to this boy? I would have said no. Si me hubieran ustedes preguntado a mí, a Swami, ¿puede mi hija casarse con este muchacho? Yo les hubiera dicho que no. So if you come and make your decision and come and seek my blessings, I will always bless. Si ustedes ya arreglaron la decisión y vienen a buscar mi bendición, yo les voy a dar mi bendición. But if you leave the decision to me, the decision will always be the correct one. Si ustedes me dejaran la decisión a mí, siempre la decisión va a ser la correcta. So that was the first lesson. The second lesson was, why do you think that because the boy studied in Swami's college, he is a Sai student? Esa había sido la primera lección. Y la segunda es porque ustedes asumieron que porque era un estudiante que había pasado por las escuelas de Swami era la elección correcta. So that is when he explained that a Sai student is different from a student of Sai college. Así es como él explicó cuál es la diferencia entre un estudiante que atraviesa la escuela de Swami y ser un verdadero estudiante de Swami. So all of us are Swami students, irrespective of whether we studied in Swami's colleges or not. Todos somos de alguna manera estudiantes de Swami, sin importar que hayamos atravesado por las escuelas de Swami. And it's such a wonderful opportunity for all of us that we have been born at the same time that an avatar came to this earth. Es una increíble bendición de alguna manera el que hayamos nacido encarnado mientras el avatar estuvo encarnado. And in fact, we realize and we see and we feel Swami's presence even more after 2011. Y sentimos la presencia de Swami mucho más aún ahora. And if we want to keep our eyes and ears and heart open for Swami, he is available every moment of our life. Si mantenemos nuestros ojos, nuestros oídos abiertos a Swami, Swami está constantemente en nuestras vidas. In fact, there is a saying which is so apt for all the Swami's devotees. Hay un dicho que es muy acertado para todos los devotos de Swami. So the saying goes that if you stand on the top of a mountain and God tells you to jump, you should jump.
Si te subes a la cima de una montaña y Dios te dice que saltes, there are only two things which will happen. habrá solo dos cosas que sucedan. Either he will catch you when you fall down, or O te atajará, para que cuando te estás cayendo te atajará, o te enseñará a volar. so simple. Life with Swami is so simple. We don't have to make it complicated. La vida con Swami es tan simple, no la tenemos que hacer complicada. He had been telling in his discourses, he has been teaching us on this subject so much. It's summarized in one single statement, which also is the essence of Bhagavad Gita. Nos ha enseñado siempre en sus discursos, en todas sus enseñanzas, y es una frase que está en el Bhagavad Gita. So he used to tell us, you should always do your duty with total involvement, with complete detachment. So in one of the private sessions which he had with us students, when he told this, we asked him, O sea, siempre tenemos que cumplir nuestro deber con total desapego. Claro, un alumno, un estudiante una vez le preguntó cómo se puede estar totalmente involucrado y a la vez ejercer el desapego. the answer from Swami was very simple. He said that when you do the work, you should be completely involved in doing the work perfectly. O sea, cuando estás haciendo tu trabajo tenés que estar absolutamente involucrado en tu trabajo. But you should be completely detached from the results or the outcome of the action. Pero tienes que estar totalmente desapegado de los resultados de tus acciones. So whether you succeed or not is not in your hands. El hecho de que triunfes o no está en tus manos, But the effort is in your hands. pero el esfuerzo sí está en tus manos. And if you do the efforts with the best possible way, dedicating it like worship, that is worship. You don't need to do any worship beyond that. No tienes que hacer tanto esfuerzo en adoración. Eso, hacer tu trabajo, es tu adoración. Yeah, so if you treat your work like worship, that is a good enough offering to God. Si haces tu trabajo como una adoración, eso ya es suficiente adoración para el Señor. Una devota concurrente a este centro pregunta porque Swami habla sobre hacer servicio en grupo, recomienda hacer servicio en grupo. Entonces, ¿alguna explicación un poco más ampliada sobre este concepto? Ya que Venkatesh Iyer hablaba de que el servicio, adoración a Dios, estaba puesto solamente en el trabajo cuando uno asiste a su empleo, pero este es un trabajo solitario. Entonces, con respecto a que Swami enfatiza el Sevadal en grupo. You said that, we have to do our work well, we have to do everything. Yes, perfect, yes. She says that Swami always recommended to do work in groups. Yeah, absolutely. So Swami has always been telling that a group activity is far more useful in society than individual work. Yes, of course. I was actually referring to if we are not able to give time to the organization and if we are not able to give time for service activities and we feel strongly about it that because of our work we are not able to, that is what I was referring to. Okay, dice que por supuesto que Swami valora muchísimo el trabajo en grupo, que tiene un poder muy importante, pero él quería referirse a si no tenés el tiempo para por tu trabajo, para hacer ese tipo de actividades, que también es agradable a Swami. Actually, many people are blessed with time and the willingness to spend time on social work, which is a wonderful thing, but many unfortunately are not able to do so. Muchos están bendecidos y tienen el tiempo para hacer estas actividades de servicio, pero hay otros que no tienen ese tiempo. Bueno, pero entonces tu trabajo también es el servicio. And Swami has been saying that there is a place for everybody, meaning people who do service, people who do not do service. There is a place for everybody in my. Swami dice, hay un lugar para cada uno. Está el lugar de la persona que puede hacer servicio, el que está también en su lugar aun cuando no puede hacer servicio.
So usually we get an opportunity every 1st of January, 31st and December and 1st of January, all of us used to go to Parthi from across the world, and Swami used to spend those 2 days with us every 31st and 1st. Solían ir siempre todos el 31 de diciembre y el 1 de enero a Puttaparthi con Swami, y Swami pasaba esos momentos con ellos. So in one of those sessions when we were with him, he was generally interacting with all of us, and we asked him one question. Swami compartía muchísimos momentos con ellos y en un momento le hicieron una pregunta. Swami, we are all so busy with our corporate work, we are all busy day in, day out, working in our offices, and by the time we come back home, it is 9 o'clock in the night, 10 o'clock in the night, and we work 6 days a week, so we don't get time for seva, we don't get time for Swami's activities. Trabajamos todo el tiempo en nuestras empresas, volvemos de la oficina a casa a las 8 o 9 de la noche, trabajamos 6 días por semana. ¿Cuándo vamos a dedicarnos a las actividades de Swami? Swami's response was that when you go to office, you know what work you are supposed to do. If you do that work sincerely and treat it like an offering to Swami, that is good enough. I don't need any seva, I don't need any service, I don't need any prayers from you. All I need you is to do your job sincerely. Claro, si ustedes van a la oficina y hacen sus trabajos con total dedicación, luego eso ya es más que suficiente adoración, no necesito nada más de ustedes. And the best way of demonstrating that you're doing a good job is that others should feel and others should ask, who is this person and why is he doing so much work? Dice que si uno lo hace de esa manera, los demás se van a preguntar ¿por qué esta persona lo hace de esta manera? ¿No es cierto? You should be so different from others that people should say that, okay, this person is being influenced by somebody who is far greater than just a manager. Los demás, entonces las otras personas, al ver a uno proceder de esta manera, se van a preguntar, esta persona va a estar influenciada por alguien muy grande, que hace que se comporte de esta manera. And that is where he also stressed that you people have studied or you have been with me for so many years. My expectation is that you should grow like me. Ustedes han estudiado tantos años conmigo, entonces mis expectativas es que ustedes crezcan tanto conmigo. And what does that mean? ¿Y qué es lo que significa esto? So Swami is always, he showed his hand like this and said, Swami is always a giver, never a taker. Okay, y dice que Swami entonces siempre les decía que, poniendo la mano, ¿no? Swami es siempre el que da, nunca el que pide. So be like Swami, wanting to give, keep giving to people, keep giving to your organization, keep giving to others. Don't expect anything. Sean como Swami, siempre estén dando, no esperen recibir, siempre estén dando. If you have to expect anything from anybody, let that expectation only be from Swami, not from anybody else. Claro, si ustedes sienten la necesidad como de pedir, solamente pídanle a Swami, no de los otros. And if you leave that result of your activity to Swami and leave him to decide your future, then your future will always be secure. Claro, si ustedes le dejan su futuro a Swami, todo va a estar perfecto, digamos. Déjenle su futuro a Swami, que él decida. And he gave a beautiful example, saying that if you were to go in a train and carry the luggage, and instead of putting the luggage on the rack, if you put it on your head, how does it help you? Si ustedes viajaran en un tren y decidieran poner la valija en vez de en la rejilla sobre sus cabezas, ¿cómo resultaría eso? Because if you take the worries of life with you on your head, instead of leaving it to Swami, si ustedes toman todas sus preocupaciones y en vez de dejárselas a Swami, then you are being stupid. Entonces son estúpidos. You either should believe me completely
or you don't believe me. Ustedes tienen que creer totalmente en mí o no creen en mí. So it doesn't matter that you don't believe in me, it's perfectly fine. No hay problema si no creen en mí. What I do not like, this is what Swami said, what I do not like is you believe me when it suits you and you don't believe me when it suits you. Lo que a Swami no le gusta es cuando ustedes creen porque les conviene y que no crean en mí porque no les conviene. Either you believe me fully or you don't believe me. O ustedes creen totalmente en mí o no creen en mí. And how does one lead life on a day-to-day basis? ¿Y cómo entonces uno debe vivir nuestra vida diariamente? It's very simple. Es muy simple. Every action that we do, every thought that we do, think, or every word that we speak, the only question we need to ask ourselves, cada pensamiento que tengamos, cada palabra que digamos, lo único que nos tenemos que preguntar es: will this thought or will this action or will these words please Swami or hurt Swami? Lo que nos tenemos que preguntar es si cada pensamiento que tenemos y cada palabra que decimos le va a agradar a Swami o no. If it hurts Swami, do not do it irrespective of whatever happens. Si va a lastimarlo a Swami o afectarlo, entonces no lo hagan, no importa lo que sea, no lo hagan. And if it pleases him, do it irrespective of whoever tells you not to. Y si en cambio sí les va a agradar a Swami, háganlo sin importar quién les diga o que lo hagan o que no lo hagan. So these are some very simple but very powerful lessons that we learnt by being with Swami for so many years. Estas son algunas de las lecciones muy poderosas que hemos aprendido a través de los años de estar con él. I'm sure most of you, many of you must already have heard this and must know this and must be following it in your daily lives. Estoy seguro de que ustedes ya han escuchado esto antes y que lo siguen en su vida diariamente. So I just thought it will be nice to share these thoughts with you and leave it at that, because I'm not a speaker, I don't know much beyond this, so I thought I'll just share these thoughts with you. O sea, él sabe que ustedes lo han escuchado anteriormente, pero él quería igualmente compartir estos pensamientos con todos nosotros y bueno, y que lo va a dejar acá porque él en realidad no es una persona que está acostumbrada a hablar o qué sé yo, pero bueno, quería sí compartirlo. Quiere compartir un pensamiento que estuvo comentando con Leonardo Guter. So I also have spoken to our school in Puttaparthi about this before talking to Leonardo. Okay, él ha estado también hablando sobre este tema en la escuela en Puttaparthi, antes de hablarlo con Leonardo Guter. So I have been traveling across the world in many countries and I see that we have Swami students from so many countries, but I have not seen any students from South America or Central America studying in Puttaparthi. Él ha viajado mucho alrededor del mundo, ha visto estudiantes de Swami, pero en las escuelas de Swami de Puttaparthi no ha visto estudiantes de Sudamérica. So how wonderful it would be if we decide amongst our 20-25 countries to be able to send at least 10 students, 10 boys or 10 girls to go study in Puttaparthi. Qué bueno que sería que de los 20 o 25 países pudieran enviarse, aunque sea algunos niños y niñas, a estudiar a las escuelas de Puttaparthi. So the reason I'm asking us to send 10 rather than 1, él pide que se envíe 10 y no 1. Is because, it's such a different culture in South America as compared to India. Dice, es tan diferente la cultura en América del Sur con respecto a lo que es Puttaparthi. But if 10 students as a group from various countries decide that we are going to study in Puttaparthi in Swami's college, in Swami's school, the school also will be able to do something for the 10 students as a group. Si esos 10 estudiantes van a esa escuela, es mucho lo que la escuela puede hacer por esos estudiantes. Yeah, and even the hostel where the students will be accommodated, they can manage to be able to serve a group for food and for discipline and all those things. It becomes easier if you have at least 10 students in a group.
Es importante que haya 10 estudiantes en un grupo y que si comparten el hostel y la comida y todas las actividades, porque lo que es importante es estos estudiantes como actividad de grupo. And just imagine if every year 10 students come, year 1, year 2, year 3, then over a period of 10 years, you have 100 students who have passed out from Swami's college. Imagínense si 10 estudiantes cada año pasan por las escuelas de Swami, luego a lo largo de 10 años son como 100 estudiantes de Swami que han pasado a través de esas escuelas. Then it becomes very easy for newer students to come because they know that they have their elder brothers or elder sisters who are in the system. Luego va a ser más fácil para otros estudiantes que ingresen porque ya tienen como hermanos mayores que han pasado por esa experiencia. Even from a professional point of view today, most international jobs and international positions in companies are determined by whether the professional has an India or a China exposure. Aún a nivel profesional, hoy en día internacionalmente, es muy importante si los profesionales tienen como una exposición a la cultura de India o de China, ¿no? So if that is the case, and if we want to give our children an India exposure, what better place than Puttaparthi to give an India exposure? Claro, dice, si queremos darle a nuestros niños como una exposición a la cultura de India, qué mejor que pasen por Puttaparthi. So I wanted to request, and I'm requesting every Samiti that I go in every country, that if you have children who are at the age of 15 or 16 who would have completed your 10th grade and going to the 11th grade, if you can prepare your children to come over to India, and if we have even 10 such boys or 10 such girls who want to come to Puttaparthi or Anantapur and study, it would be a wonderful, life-changing opportunity for the children also. Si tenemos grupos de chicos de 15 años que ya han completado lo que él dice el 10º grado, o sea, en el sistema de educación de ellos, como para enviarlos a Puttaparthi sería una oportunidad maravillosa para todos estos chicos. Leonardo Buter también ya se ha contactado con todos los centros en Latinoamérica para decirles a los padres que hay una oportunidad para ir a estudiar a las escuelas de Puttaparthi. And the reason I'm telling this in the month of August is because in the month of January is when you have to send the applications. Lo dice ahora en el mes de agosto porque en el mes de enero es cuando deben enviarse todas las solicitudes. And I know that if we get an interest for 10 students or even more than 10 students. Claro, es importante que sea así porque, o sea, esto es un tema del sistema educativo. Then we can talk to the school, because 11th and 12th in Puttaparthi is school, not college. So we can talk to the principal, work with the system and see how to, get the boys adjusted. Si están en el grado 10 u 11, es el sistema de allá, le puede hablar al director de la escuela como para que se incorporen estos chicos. Bueno, esto es una gran oportunidad para las familias de América del Sur y de Centroamérica para que sus hijos vayan a la escuela del Swami. Thank you so much. Gracias. Seguimos en el programa número 537 de Sai Baba Rosario. Estuvimos escuchando un reciente relato de experiencias de Venkatesh Iyer. Esto fue en el Centro Sai Baba de Uriarte hace una semanita atrás. Le damos las gracias a Pepe Cejo Sabán, que gentilmente siempre está atento a tomar los satsang, los relatos de experiencias que dan en el Centro Sai Baba de Uriarte. Recuerden que este y todos nuestros demás programas radiales están en nuestro sitio web www.saibabarosario.org. Si desean comunicarse con nosotros, pueden escribirnos un mail a saibabarosario@gmail.com. Nos vamos a despedir con un mensaje de Sai Baba para Dios mediante reencontrarnos nuevamente la próxima semana con un nuevo programa radial de Sai Baba Rosario. Les deseamos a todos que terminen muy bien el día de hoy,
Les deseamos a todos de todo corazón que eternamente sean muy pero muy felices. Muy buena vida para todos. Om Sai Ram. Ustedes como cuerpo, mente o alma son un sueño, porque lo que ustedes realmente son es existencia, conocimiento, bienaventuranza. Ustedes son el Dios de este universo. Ustedes están creando todo el universo en este mismo instante. Sepan que para ganar el universo infinito, la individualidad, la pequeña prisión miserable de la individualidad, debe desaparecer. Devoción no es llorar, ni es ninguna condición negativa. Devoción es ver el todo en todo lo que vemos. Es el corazón el que alcanza la meta. Sigan al corazón. Un corazón puro busca más allá del intelecto e inspira la vida. Todo lo que hacemos reacciona sobre nosotros. Si hacemos el bien, tendremos felicidad, y si hacemos mal, infelicidad. Dentro de ustedes está la verdadera felicidad. Dentro de ustedes está el océano poderoso del néctar divino. Búsquenlo, siéntanlo, siéntanlo, está aquí. Es el ser. No es el cuerpo, la mente, el intelecto o el cerebro. No es el deseo. Todas estas son simples manifestaciones. Por sobre todas ellas, ustedes son el ser. Ustedes aparecen como la flor sonriente, como las estrellas titilantes. ¿Qué hay en el mundo que pueda hacerles desear algo frente a tanta felicidad interna? Después de largas búsquedas aquí y allá, en templos e iglesias, en tierras y cielos, al fin vuelven, completando el círculo desde donde partieron, a su propia alma, y encuentran que Él, a quien han estado buscando por todo el mundo, por quien han estado sollozando y rezando en iglesias y templos, a quien estuvieron buscando como el misterio de todos los misterios envuelto en un velo de nubes, es el más cercano de lo cercano. Es su propio ser, es la realidad de su vida, cuerpo y alma. Esa es su propia naturaleza, afirmada, manifestada. Es la verdad, y solo la verdad que es nuestro propio amigo y familiar. Vivan en la verdad y caminen por el sendero de la rectitud, y ni un cabello de su cuerpo será jamás dañado. Shanti, Shanti, Shanti.